Hola chicos, mi nombre es Miguel Díaz, estudiante de odontología, y hoy les voy a dar su clase de estequiometría. Está mi correo en la esquina de la diapo para cualquier duda o consulta. Los temas que vamos a ver en la clase de hoy va a ser reacción y ecuación química, balance de ecuaciones químicas, relaciones estequiométricas, reactivo delimitante y les voy a agregar una tabla de ayuda. Reacción y ecuación química. Una reacción química corresponde a un proceso en el que una o más sustancias químicas se transforman en una o más sustancias nuevas. Y una ecuación química usa los símbolos químicos para representar lo que ocurre durante la reacción. Por ejemplo, la reacción del H2O y del O2 para formar el H2O se puede representar mediante la siguiente ecuación, o también de forma gráfica, lo que indica que tenemos dos moléculas de hidrógenos más una molécula de oxígeno, que serían los reactantes, y eso darían dos moléculas de agua, que sería el producto. ¿Cómo leer una ecuación química? Ejemplo, 2 magnesio más O2 es igual 2 óxido de magnesio. Existen tres formas de leer la ecuación química. Una, hablando de sus átomos, que en este caso sería 2 átomos de magnesio más una molécula de O2 producen 2 moléculas de MgO. También hablando de moles, que podría ser 2 moles de Mg más 1 mol de O2 producen 2 moles de MgO. O por último, hablando de gramos, que podría ser 48,6 gramos de Mg más 32 gramos de O2 producen 80,6 gramos de MgO. Pero jamás leerlo de esta forma. 2 gramos de Mg más 1 gramo de O2 producen 2 gramos de MgO. Y esto es por lo que vamos a explicarlo un poco más adelante. Para saber cómo leer una ecuación química, debemos saber los dos coeficientes que en esta aparecen. Uno es el coeficiente atómico y otro es el coeficiente estequiométrico. El coeficiente atómico es el número que está en amarillo, el cual indica el número de átomos del elemento. Siempre es un número entero. Y el coeficiente estequiométrico es el que vemos en número verde. Indica el número de moléculas o moles, y este puede ser un número entero o fracción. Balance de ecuaciones químicas. Estos son los pasos para que podamos balancear nuestra ecuación química. 1. Escribir la fórmula correctamente, con los reactantes a la izquierda de la ecuación y los productos a la derecha. Como ejemplo, el étano reacciona con oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Escrito correctamente es como se muestra en la siguiente fórmula. 2. Cambiar los números que anteceden a las fórmulas, es decir, los coeficientes estequiométricos, para igualar el número de átomos en ambos lados de la ecuación. Nunca cambiar los subíndices, los coeficientes atómicos. 3. Comenzar balanceando el o los elementos que aparecen en uno de los reactivos y los productos. En el primer caso tomamos los carbonos y al multiplicar el carbono de los productos por 2, nos quedaría igualado con el carbono de los reactantes, que serían 2. Luego nos vamos al hidrógeno y al multiplicar el hidrógeno por 3 tendremos 6 hidrógenos en los productos y 6 hidrógenos en los reactantes. 4. Verificar si hay la misma cantidad de átomos de los elementos reactantes en ambos lados de la ecuación. En este caso tenemos 7 oxígenos en los productos y 2 oxígenos en los reactantes. Al multiplicar los oxígenos por 7 partido 2, se nos quedan balanceados en ambos lados la cantidad de oxígenos. 5. Para eliminar los coeficientes fraccionarios, se puede multiplicar todos los reactantes y productos por el mismo factor. En este caso multiplicamos todo por 2 y así eliminamos el coeficiente fraccionario 2. 6. Comprobar que existe la misma cantidad de átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación. En este caso lo hacemos mediante la multiplicación del coeficiente estequiométrico por el coeficiente atómico. En este caso yo, aparte de sacar la multiplicación, iba planteando una tablita para que podamos irlo haciendo todo de forma mucho más ordenada. Al cabo de realizar todas las multiplicaciones nos podemos dar cuenta que la ecuación se encuentra correctamente balanceada. Relaciones estequiométricas. ¿Cómo resolver un ejercicio que involucre una ecuación química? 1. Escribir la ecuación química balanceada correctamente.
2. Convertir las cantidades conocidas en moles. 3. Usar los coeficientes de la ecuación química balanceada para calcular el número de moles de la cantidad buscada. 4. Convertir los moles de la cantidad buscada en la unidad requerida. Ejemplo. El metanol utilizado como anticongelante se combustiona en el aire, de acuerdo a la siguiente ecuación química. Si 320 gramos de metanol son usados en la combustión, ¿cuál fue la masa de H2O producida? Existen dos formas de resolver las relaciones estequiométricas. Uno es de la forma lineal, planteando la ecuación y eliminando en diagonal tanto los mol como los gramos para así poder llegar a lo esperado. Y lo otro es usando la fórmula de N es igual masa partido la masa molar, obteniendo de aquí los moles de metanol para así poder plantear una regla de tres simples y ver cuántos moles de agua tenemos. Luego son moles de agua, pasarlo a gramos, que es como se nos está pidiendo en la pregunta. Reactivo limitante. El reactivo que se consume primero en una reacción recibe el nombre de reactivo limitante, ya que la máxima cantidad de producto que se puede formar depende de la cantidad de este reactivo que hay inicialmente. Cuando este reactivo se consume, no se puede formar más producto. Los reactivos en exceso son los reactivos que se encuentran presentes en mayor cantidad que la necesaria para reaccionar con la cantidad de reactivo limitante. En la imagen tenemos 3 bolitas azules, que son las 3A, más 5 bolitas rojas, que dicen 5B. Y el producto serían 3AB más 2B. ¿Cuál sería el reactivo limitante, A o B? En este caso, nuestro reactivo limitante es A, ya que estas bolitas azules son las que nos están limitando a seguir formando pares entre azul y roja, quedando en exceso 2 rojas. Otro ejemplo sería que si en una sala de clases hay 12 hombres y 9 mujeres, únicamente podemos formar 9 parejas de hombres y mujeres. 3 hombres se quedarán sin pareja, es decir, el número de mujeres limita el número de hombres que podrán formar pareja, y hay un exceso de hombres. Ejercicio. En una reacción de 135 gramos de aluminio reaccionan con 640 gramos de óxido férrico. Ahí podemos ver la fórmula. Calcule los gramos de óxido de aluminio formado e identifique el reactivo limitante. Podemos hacerlos calculando con los moles de aluminio cuántos moles de óxido férrico necesitamos, o al revés. Transformamos los gramos de ambos compuestos a moles, como pueden ver en las fórmulas de abajo, y gracias a esto podemos realizar la siguiente relación estequiométrica. 2 mol de aluminio es a 1 mol de óxido férrico. Y como nosotros tenemos 5 moles de aluminio, entonces necesitamos X moles de óxido férrico. Realizando esta relación estequiométrica nos da que necesitamos 2,5 mol de óxido férrico. Como bien mencioné anteriormente, todos los moles de aluminio reaccionaron completamente con 2,5 moles de óxido férrico, por lo que el reactivo limitante es el aluminio, ya que nos sobran 1,5 moles de óxido férrico, ya que inicialmente teníamos 4 moles. Por lo tanto, es el reactivo limitante el que se utiliza para calcular la cantidad de producto obtenido a partir de las relaciones estequiométricas. Entonces, tenemos que 2 mol de aluminio es a 1 mol de óxido de aluminio. Entonces, 5 moles de aluminio son X mol de óxido de aluminio. Realizando el cálculo en esta relación estequiométrica, nos da que nosotros entonces producimos 2,5 mol de óxido de aluminio. Luego calculamos cuántos gramos de óxido de aluminio son y tenemos la respuesta para nuestra pregunta. Tabla de ayuda. Cuando tengamos que realizar cálculos estequiométricos en una ecuación química, es súper útil que hagan una tabla como esta, ya que te mantienen todo el orden, los datos, pero siempre tienen que tener en cuenta que la ecuación tiene que estar balanceada para empezar a sacar los cálculos. Como se dan cuenta aquí donde dice masa total, en ambos tengo 2,28 gramos porque ya está balanceada mi ecuación.
Muchas gracias por la atención, chiquillos. Mucho ánimo y éxito. Y cualquier duda me la pueden hacer llegar a mi correo. Así que no duden en preguntarme. Y hagan la guía está todo como súper bien explicado y los ejercicios valen demasiado la pena. Y ánimo que ya queda poquito.